Estimadas alumnas y alumnos del tercer grado de secundaria del Instituto Don Bosco, muy buenos días. Bienvenidos a esta asignatura de formación cívica y ética, en la que el día de hoy vamos a hablar acerca de los principios, más bien del último, de los principios de los gobiernos democráticos. A lo que me refiero concretamente es a lo que se conoce con el nombre de respeto a los derechos humanos. Muy bien, en ese sentido vamos a hablar primero que nada de que los derechos humanos, como todos sabemos, son las facultades, las prerrogativas que tiene todo individuo por el simple hecho de existir. Es decir, su calidad de ser humano le da esa capacidad o esa facultad de gozar de esos derechos humanos y consecuentemente el respeto de esos derechos humanos por parte de los gobiernos de los diferentes países o naciones. Muy bien, ahora, al hablar de los derechos humanos, estamos hablando de que la Constitución mexicana, por ser la ley más importante del país, se encarga de regular esos derechos humanos. Es decir, que a partir del artículo primero hasta el artículo 28 de la Constitución va a establecer cuáles son las líneas, cuáles son los lineamientos que va a seguir precisamente el respeto a esos derechos humanos, también llamados por otras personas garantías individuales. Como tú sabes, a partir del año 2011 se hizo una reforma en la Constitución en la cual se les dejó de llamar garantías individuales y se le cambió la denominación por el hecho de derechos humanos. Ya sea de una u otra forma, lo importante aquí es que esos derechos humanos tienen como objetivo principal el respetar, el garantizar el nivel de dignidad que toda persona debe de tener en un momento determinado. Muy bien. Es importante comentarte que el primero de los artículos de la Constitución política que hemos mencionado, a la que nos hemos referido, es la que contiene prácticamente todo el contexto que transmite a todos los ciudadanos esa capacidad y esos derechos humanos. Ese artículo primero dice bien claramente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos que esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte les otorgan, los cuales no podrán suspenderse ni restringirse sino en los casos y bajo las circunstancias que la propia Constitución establece. Luego entonces, como resultado de lo que te acabo de mencionar, en primer lugar, la Constitución nos es bien clara en relación a quién goza de esos derechos humanos. Todas las personas, todos los individuos. Primera situación. Ahora, sin embargo, también la Constitución menciona los cuales no podrán suspenderse ni restringirse, sino en los casos y bajo las condiciones que ella misma establece. ¿Qué significa eso? Que solamente en casos especialísimos se pueden suspender las garantías individuales con los planteamientos que la propia Constitución establece en el texto del artículo constitucional número 29. No vamos a hacer referencia a ese artículo, ¿por qué? Porque no es materia de lo que estamos estudiando en este momento, pero sí que nos quede claro, sí que entendamos que se pueden suspender en 3 casos especiales que ese artículo 29 establece. Ahora, como lo hemos estado mencionando, los derechos humanos están clasificados
en 4 grandes categorías, que son los derechos humanos de libertad, los derechos humanos de igualdad, los derechos humanos de propiedad y finalmente los llamados derechos humanos de seguridad jurídica. Ahora, en el primero de los casos, ¿qué es para la Constitución en un momento determinado la libertad? Importante comentarte, la libertad es la facultad exclusiva del ser humano para actuar de manera consciente y razonada, buscando su beneficio personal y el de los demás. ¿Qué significa esto? Pues que la libertad es primero que nada una facultad y un derecho, y que todas las personas tienen esa libertad, y que consiste en el hecho de actuar, de realizar acciones de manera consciente y razonada, es decir, pensándolo, discerniéndolo, cavilándolo, ¿sí? Con la característica de que el ser humano en ese razonamiento debe buscar su beneficio personal y el de la sociedad en un momento determinado. Ahora, la Constitución mexicana en ese respecto, vamos a ver cómo establece en un momento determinado que existen varias categorías de libertades, ¿sí? Lo que vienen a ser la libertad de expresión, la libertad de publicación, la libertad de tránsito, la libertad de culto religioso, la libertad de trabajo en un momento determinado. Todas estas categorías, todos estos tipos, están regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya hemos mencionado en qué consiste cada una de ellas. Rápidamente vamos a hablar. Libertad de expresión es la capacidad de darse a conocer, de darse a entender, de externar nuestros puntos de vista. La libertad de publicación es el hecho de que esos puntos de vista se pueden dar a conocer a los demás a través de la palabra escrita, ¿sí? Lo que viene a ser la libertad de tránsito es la capacidad del ser humano para entrar y salir de cualquier entidad federativa sin requisito alguno. Lo que viene a ser la libertad de culto religioso, también la capacidad de tener el culto que más le agrade a cada individuo. Y finalmente la libertad de trabajo es ese derecho de poder realizar la actividad, profesión u oficio que cada quien o que a cada uno le acomode más. Muy bien, esto es en cuanto a el respeto a los derechos humanos de libertad. Existe una segunda categoría llamada el respeto a los derechos humanos de igualdad. Como sabes, la igualdad es la capacidad de toda persona para ser considerado en una misma altura, en un mismo nivel, con una misma calidad o categoría de dignidad, sin que algún otro pueda restarle esa categoría ni concederle en un momento determinado privilegios por cualquier situación de carácter personalísimo. Aquí ya habíamos también comentado en otras sesiones que tiene mucho que ver, no importa absolutamente ninguna característica personal, ni nivel económico, ni nivel académico, ni nivel en un momento determinado de salud, es decir, cualquier categoría, ser extranjero, por ejemplo, no pueden ser en un momento determinado alguna situación para que se reste esa igualdad que toda persona tiene frente a todos los que le rodean. Muy bien. Entonces, una tercera categoría
viene a ser las llamadas garantías de propiedad o derechos humanos de propiedad. Los derechos humanos de propiedad consisten en que toda persona tiene la capacidad también y el derecho para usar, gozar y disponer en un momento determinado de cualquier tipo de bienes, ya sean bienes muebles o ya sean bienes inmuebles. Es decir, que toda persona puede manejar bienes a su antojo siempre y cuando lo haga, como hemos estado diciendo también en nuestras sesiones, dentro del marco establecido por la ley. Acordémonos en este caso que todos, absolutamente todos los derechos, facultades y prerrogativas que marcan las leyes tienen en un momento determinado sus propios límites, ¿sí? De tal manera que no podemos transgredir esos límites porque entonces ya estamos afectando derechos de otras personas. Bueno, ahora, finalmente existe una cuarta categoría de derechos humanos, que es lo que se conoce con el nombre de derechos humanos de seguridad jurídica, ¿sí? Las que anteriormente se conocían como garantías de seguridad jurídica. ¿En qué consisten las garantías de seguridad jurídica? Cuando hablamos de garantías de seguridad jurídica, estamos hablando de que el Estado como gobierno, como ente sujeta de derechos, también está sujeta a obligaciones. Y una de sus obligaciones es respetar los derechos de los ciudadanos. Precisamente la ley marca requisitos para que legalmente una entidad gubernamental pueda proceder en contra de algún ciudadano o de algún individuo, es decir, a afectar de una u otra manera sus propiedades, sus bienes, su domicilio en un momento determinado. A esos requisitos de cualquier índole, como quieras llamarles, administrativos, legales, jurídicos, como les quieras llamar, ¿sí? Son requisitos y todas las autoridades del gobierno están obligadas a reunir esos requisitos, a mostrarle al ciudadano que está reuniendo esos requisitos y que por lo tanto se puede proceder en su contra, y obviamente con esto garantizar lo que viene a ser lo que se conoce, valga la redundancia, valga la expresión, como los llamados derechos humanos de seguridad jurídica, es decir, seguridad legal. Que quede claro que la seguridad jurídica solamente se puede dar entre el ciudadano y la autoridad, y obviamente de la autoridad hacia el ciudadano, que es la autoridad la que puede infundirle en un momento determinado a este ciudadano alguna molestia, alguna incomodidad por haber realizado en algún momento dado alguna acción. Ya independientemente de que sea esa acción ilegal o de que sea legal, eso ya sería otra cosa. Pero podría en ese caso entrar otro tipo de situaciones, como viene a ser lo que se conoce con el nombre de juicio de amparo, que busca en un momento determinado proteger al ciudadano en contra de las violaciones a las garantías de seguridad jurídica, y más bien no solamente a las garantías de seguridad jurídica, sino ahora sí que a cualquier tipo de garantía o de derecho humano del ciudadano. Y pues bueno, por mi parte, aunque brevemente, hemos explicado que todas las autoridades y todos los gobiernos democráticos, ya hablando del tema central que estamos mencionando, están obligados a respetar lo que vienen a ser los derechos humanos, que es precisamente una
de los principios de los gobiernos democráticos. Es decir, en un gobierno democrático, uno de los principales intereses debe ser el respeto a los derechos humanos de todo ciudadano. Pues por mi parte es todo, muy buen día, ha sido un gusto compartir estos momentos de conocimiento contigo. Hasta luego.